Es Iván Yaramendi, el español de 46 años que fue secuestrado por Hamás en un kibutz cercano a Gaza. Es una de las 200 personas capturadas. Es de Zarauz, el País Vasco, pero vive en Israel junto a su mujer, Loren, de origen chileno. Ambos desaparecieron el pasado 7 de octubre. Bueno, pues en este punto saludamos a Dani Garkovic, es el suegro de Iván y padre de Loren, que nos atiende desde Israel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, apuntar también que usted es comandante del Cuerpo de Bomberos, encargado de toda la zona fronteriza de Gaza. Me gustaría preguntarle cuál es la última vez que tuvo contacto con su hija y con su yerno. ¿Fue ese mismo día, el 7 de octubre? 12:30 del mediodía, cuando se cortaron las comunicaciones, cayeron las antenas de la red celular y se cortó el suministro eléctrico. Desde ese momento no pudimos tener más contacto. Ese contacto se produjo vía teléfono móvil, vía mensajes de texto, cuando su hija y su yerno estaban en el refugio tras escuchar esos misiles que caían muy cercanos a su zona. Mensajes de texto, no exactamente cuando caían los misiles, sino más bien cuando entraron las milicias de Hamás a la casa a destruir todo lo que tenían que destruir. Y empezaron a pedir auxilio, y yo les dije que se mantuvieran en silencio, que no trataran de hacer ningún ruido. Estaban ellos dentro del refugio y los misiles estaban que caían a cada rato, pero ya estaban las milicias dentro de casa destruyendo todo lo que hay, y eso es lo único que supe de ellos. En ese momento su hija le fue relatando, le fue explicando que militantes del grupo de Hamás estaban en casa. ¿Qué le decía? ¿Qué le pedía? En los últimos momentos solamente auxilio, socorro, auxilio. Eso es lo único que pedía. Al principio comentaba que estaban entrando, que escuchaba hablar voces en árabe y que habían ingresado a la casa y que estaban rompiendo todo, destruyendo todo. Desde ese momento se perdió la comunicación con su yerno, con Iván, y con su hija. En la casa no encontraron los cuerpos. Todavía por el momento, en ese momento no se puede buscar. Mientras tanto se está en combate, o por mientras tanto están tratando de limpiar la zona. Yo creo que se hará un registro más profundo en el momento que sea posible entrar en las casas y ver. Aparentemente en las primeras revisiones que se hizo dentro de la casa no se vio ningún vestigio de cuerpos o alguna cosa así. Pero esto yo lo confirmaré en el momento de que mis hombres rescatistas entren en casa y puedan registrar esto en forma más profesional. Ayer Hamás dio a conocer, difundió la primera señal de vida de una joven israelí retenida, secuestrada. ¿Esto a ustedes les da un anhelo de esperanza? Primeramente, es bueno que por lo menos una persona pueda dar signos de vida. Y cada persona que nosotros podemos ver que da signos de vida, nosotros la catalogamos como secuestrada y que está en la Franja de Gaza. Cada persona que no podemos ver o que no tenemos ningún dato de ella, yo las puedo catalogar como desaparecidas en este momento, hasta que no tengamos algún indicio que nos explique lo contrario, como en el caso de la chica esta que pudo hablar por televisión. El presidente del gobierno aquí en España confirmó que Iván, que su yerno, era uno de los secuestrados por Hamás. Ustedes, hasta que no vean esa señal de vida, nos comentaba que los considera a su hija y a su yerno desaparecidos. No pierden, por lo tanto, esa esperanza. Correcto. Pero toda esperanza está construida de un 50% y un 50%. Un 50% que es positivo y un 50% que no es positivo, que podemos esperar cualquier noticia, aunque sea muy triste. Esto yo te lo digo como rescatista.
¿Usted está en contacto con la familia también de Iván? Hablamos del español que está retenido por Hamás. ¿Está en contacto con su familia aquí en España? Sí, sí, por supuesto, estoy en contacto con su hermano, y yo trato de informarle todo lo que yo puedo saber y trato de fortalecerlo. Sí, estamos en contacto con él. Pues Dani Garkovich, comandante del Cuerpo de Bomberos encargado de toda la zona fronteriza de Gaza, y también suegro de Iván, el español, y de Loren, su hija, que desaparecieron el 7 de octubre tras ese bombardeo cercano a su hogar. Muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte. Un momento, antes de que cerremos la entrevista, yo quiero dar un mensaje. Mi mensaje es el siguiente. Así como nosotros vemos gente que está sufriendo aquí, yo también quiero decir que en el otro lado de la frontera hay gente que no tiene nada que ver con este conflicto. Son palestinos que lo que quisieran es ganarse el pan de cada día normalmente y vivir con sus hijos, criar sus hijos en paz. Y como yo digo, siempre ellos son los que pagan los mismos. Y así es que esperemos también que haya solución para ellos en los próximos días, porque es lamentable también lo que está sucediendo allí. Lamentablemente sus líderes no entienden esto y lo están usando a ellos mismos como escudos humanos. Muchas gracias, esto es todo. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes.